que señalaba la magistrada, pues son muy importantes para poder visibilizar a cuestiones que hemos normalizado y que por lo mismo impiden que nosotros podamos avanzar, ¿sí? Bastante camino se ha recorrido desde que las mujeres lograron el reconocimiento al voto femenino. Y en primer lugar quisiera decir que esto no es una concesión graciosa, es el resultado de muchas luchas a lo largo de décadas, sobre todo por la visión machista que se ha tenido de la capacidad decisoria de la mujer. Cuando el presidente Lázaro Cárdenas lanzó la iniciativa para reconocer el derecho al voto femenino, muchas voces se opusieron señalando que de otorgarse, las mujeres sufragarían siguiendo las indicaciones de sus esposos, de sus novios, de sus hermanos o de su padre, e incluso siguiendo la indicación del sacerdote, de tal forma que independientemente de la condición civil, la mujer no estaba en condiciones de ejercer su derecho por sí misma. En primera instancia, las cuotas y posteriormente la paridad han significado un avance extraordinario en el reconocimiento de la participación política de las mujeres. Entendida como titularidad de derechos, se hace necesaria la reafirmación del papel del Estado en el logro de umbrales mínimos de bienestar para toda la población. Y esta consecución no resta impulso ni recursos al dinamismo económico. Por el contrario, es clave para una agenda de desarrollo compartida entre los diversos actores. Al ser la desigualdad el resultado de una relación compleja de hechos políticos, sociales, culturales y económicos, las posibilidades para superar esta complejidad exigen, como bien lo señala la CEPAL, políticas integrales y un papel activo del Estado, coherencia entre políticas económicas y sociales. Todos los programas formativos que desarrollan las universidades para formar mujeres líderes, en los que sean ellas mismas, las propias ciudadanas, quienes expresen su punto de vista y aporten su experiencia al participar en actividades realizadas en coordinación con estas instituciones, con centros de investigación, cooperativas, empresas, cualquier tipo de entidad. La participación de la sociedad civil es fundamental para lograr que las nuevas generaciones de mujeres y todas las personas encuentren un espacio en estos foros. En el caso de las universidades, la creación de protocolos para la atención de casos de violencia de género son mecanismos de atención que proponen profundizar y atender el tema de la violencia de género al interior de estas instituciones. Las mujeres han estado presentes siempre, de alguna manera, en las estrategias y políticas de desarrollo, aun cuando hasta hace muy poco tiempo esa presencia era apenas perceptible, muy opaca y podríamos decir que hasta irreal. Las diferencias de géneros esencialmente sociales y culturales e históricamente constituidas a causa de los distintos roles que han tenido que cumplir mujeres y hombres y la división sexual del trabajo ha sido un importante lastre que las mujeres han tenido y tienen que soportar. Un amplio elenco de tratados, leyes y jurisprudencia en general, tanto a nivel nacional como internacional, desde la Carta de San Francisco formuladas, su desarrollo en otros instrumentos de menor jerarquía que orientan las acciones será seguramente más eficiente. Las líneas estratégicas de las distintas políticas de igualdad deberían hacer especial énfasis en la subsanación de las siguientes dificultades, siguiendo este orden de importancia: la conciliación de la vida laboral y familiar, el sistema patriarcal, el techo de cristal, la masculinización del puesto, el acceso y la promoción, la ausencia de liderazgo de estereotipos de género. Utilizar y de generar políticas para deconstruir estos roles de género, ya que estos pues se asumen como ese deber ser. Se han construido estos roles quedando sumergido ese mundo dividido, como lo han dicho mis compañeras, y segregado, en el cual como desventaja pues está quienes no sustentamos el poder, las mujeres, y todo ese tejido y toda esa estructura construida a partir pues de ese lenguaje y de esos símbolos. Pero me parece que es muy pertinente que los varones también se pongan estas gafas moradas, ¿no? Estos lentes morados, y empiecen a hacer, ¿no? A deconstruir de una manera individual, de manera consciente, ¿no? Esa construcción social impuesta, la cual pues ha sido referida por valores que culturalmente son aceptados, ¿no?
las prácticas y representaciones del ser hombre. Entonces, de manera consciente, ¿qué es ser hombre, no? Cuando hagan esa conciencia, bueno, sabrán que muchos de ellos o muchos de los que hoy nos escuchan, muchos de nuestros alumnos, muchos de nuestros compañeros, y de manera consciente, ¿sí?, qué significa ser varones. Entonces, es implementar políticas públicas con esa equidad, brindar condiciones para que también ellos pongan en la mesa las mismas oportunidades, esta paridad de género, a ocupar espacios entre varones y mujeres. Voy a dar inicio a dar respuesta a la pregunta formulada. En nuestro país, derivado de una extensa actividad legislativa federal y local, se han creado diversas disposiciones con el objeto de maximizar la participación de las mujeres en la vida política, con la finalidad de observar el principio de paridad de género, que incluso se elevaron a rango constitucional, teniendo su origen en el reconocimiento de que las mujeres hemos pasado por una situación de discriminación estructural e histórica. Y precisamente el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, siendo responsable y convencido con el compromiso de cumplir con los deberes internacionales en materia de protección y garantía de los derechos de participación política de las mujeres, para que estén en condiciones de competir y acceder a los cargos de elección popular en condiciones de igualdad, es que al resolver todos y cada uno de los asuntos, se emplea una perspectiva de género en favor de la progresividad de los derechos de la participación política de las mujeres, además de incorporar parámetros de juzgamiento para identificar si el acto u omisión que se reclama, a partir del análisis de elementos objetivos como subjetivos, constituyen violencia política por razón de género, siendo necesario que, debido a la complejidad de los casos, se analicen integralmente las circunstancias particulares de cada uno de ellos, garantizando con ello el derecho de la mujer a una vida libre de discriminación y violencia, y así evitar la minimización e invisibilización de situaciones. Por ello, las y los magistrados del Tribunal Electoral, como operadores del derecho, en diversas resoluciones siempre buscamos juzgar con perspectivas de género, lo que implica realizar acciones diversas acciones, como reconocer un estándar de valoración probatoria, de especial naturaleza con respecto a la declaración de las víctimas, identificar y erradicar estereotipos que produzcan situaciones de desventaja al decidir, así como emplear de manera adecuada la cláusula de libre valoración probatoria en la que se sustenta este tipo de asuntos, entre otras. De la misma manera, otro ángulo que ha buscado eficientar este tribunal lo es la especialización y certificación de quienes conocemos y resolvemos los asuntos relacionados con el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. Es decir, hemos pugnado que tanto los magistrados como el personal jurisdiccional conozcamos y resolvamos dichos asuntos desde una concepción humana, objetiva y fundamentada sobre las implicaciones de la paridad de género y la violencia política por razón de género. En el estado de Coahuila teníamos esta visión, ¿no?, de la paridad previo a la reforma de 2014. Es decir, nosotros aquí en el estado ya desde el año 2013, nuestra legislación preveía la postulación paritaria para los cargos de elección popular. Es por eso que en aquel tiempo, en el entonces Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Coahuila, emitió dos lineamientos en el año 2013, uno dedicado a la elección de ayuntamientos que se celebró en ese año y otro dedicado a la elección de diputados, en donde en ambos ya se preveía la postulación paritaria tanto para la integración de los ayuntamientos como para la integración del Congreso. E incluso los primeros medios de impugnación en aquellos años ya se preveía el tema de la paridad horizontal. Sin embargo, esto lo voy a dejar para mi segunda intervención. Posterior a esto, y cuando vino la reforma de 2014 a nivel constitucional en el que se instrumentó el principio de paridad a nivel federal y por consecuencia en las legislaciones locales, a partir de eso hubo varias acciones.
Debo decir también que desde 2013 y en todo el periodo posterior, el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila ha sido conformado eminentemente por mujeres. Es decir, si bien los cargos, digamos, que encabezaban dicho tribunal siempre pues fueron mayoritariamente para el género masculino, el personal completo del tribunal era preponderantemente de mujeres. Y creo que esto tiene que ver en estas primeras sentencias del año 2013 que incorporaron de manera muy efectiva la perspectiva de género, el juzgar con perspectiva de género, porque además de que la mayor parte del funcionariado eran mujeres, pues todas eran mujeres que estaban en constante capacitación, cursando, como ya señaló la magistrada del Estado de Hidalgo, pues cursos. Hay un paso previo y es entender que en muchas ocasiones nuestro sistema jurídico y nuestro sistema en general es un sistema no neutro. Es un sistema que tiene muchísimas desigualdades insertas que en muchas ocasiones no las vemos. Y justamente por eso es importante en un primer momento abrir los ojos y decir, necesito acudir al protocolo para que me ayude a darme cuenta justamente de todas estas desigualdades que en algunas ocasiones tal vez para mí pueden pasarse de largo y puedo no verlas. Y entonces para mí, en realidad esta pregunta, eso fue lo primero que yo pensé, pero ya después dije, si a mí me preguntaran, ya habiendo hecho esta reflexión, ¿qué mecanismo he adoptado para juzgar con perspectiva de género? Creo que yo más bien lo que les diría es escuchar, leer, investigar y tener reflexiones colectivas, tanto en la ponencia, en mi equipo de trabajo, como las reflexiones que tenemos en el pleno de la sala. Creo que justamente esas reflexiones colectivas nutridas por una investigación previa es lo que a final de cuentas, es el mecanismo que yo les diría que utilizo para juzgar con perspectiva de género y es lo que me ha ayudado en algunos casos a darme cuenta de algunas cosas que si yo les dijera probablemente antes de mi designación en 2016, ni siquiera hubiera pensado que estaban mal o que subyacía una desigualdad estructural en el caso, o que había algo que tenía yo que ver con una perspectiva distinta o aplicar un mecanismo distinto para juzgar. Entonces, el mecanismo creo que más bien es ese. Y por eso las personas feministas hablamos de que es necesario en muchos casos una deconstrucción, porque estamos acostumbradas desde que nacemos, pues así nos educamos, porque vivimos en este sistema, a ver y entender nuestra vida con ciertos roles, con ciertas estructuras, con muchas cuestiones que poco a poco, conforme me he ido acercando a todas estas, a los protocolos, a lo que dice la jurisprudencia, me he ido dando cuenta de que el tema es que subyacen estas desigualdades y esas desigualdades incluso están a veces insertas en la misma norma y si aplicas la norma por igual a todas las personas, vas a seguir fomentando o no destruyes la desigualdad o fomentas simplemente que sobreviva y que persista y entonces nunca vamos a llegar a un estadio de cosas en el que podamos decir que todas las personas con independencia de su género, hablando de juzgar con perspectiva de género, puedan tener las mismas oportunidades para diseñar su plan de vida y ejecutarlo. Entonces, para mí el mecanismo sería ese, aprender a escuchar, leer e investigar mucho y siempre estar abierta a reflexiones colectivas. Trato este tema, me gusta reflexionar en que por supuesto se está percibiendo, sin falsos optimismos y sin exageraciones, pero sí se está ya percibiendo una dialéctica muy interesante, en la que los tribunales vamos forjando a partir de casos concretos algunas reglas generales que después ya son recogidas poco a poco por el legislador. En este caso es muy gráfica, muy ejemplificativa la reforma de abril del año anterior, en donde se recogen de manera muy interesante algunos
ejercicios que se fueron trazando de manera particular. Por ejemplo, el hecho de que la obstaculización en el desempeño del cargo sea uno de los componentes de la violencia política de género, pues a mí me parece muy, muy interesante, porque recordemos que eso se empezó a gestar a partir de un redimensionamiento de la tutela que se ha hecho, por ejemplo, en materia político-electoral, cuando se empezó a tutelar el desempeño en el cargo. Y a partir del desempeño en el cargo y de su expansión a través de los casos concretos, se ha venido forjando esta idea. Y cuando ya lo vemos reflejado en el ámbito legislativo, creo que eso es muy satisfactorio. Lo curioso es que después nos llega ya la reforma y se vuelve otra vez a la mesa de trabajo. Y entonces otra vez ya lo tenemos en la mesa y ahora lo tenemos que desarrollar. Creo que lo más importante es no pensar que ya llegamos al lugar adecuado, el no conformarnos, porque hay veces que sí nos pudiéramos quedar con esa idea de decir, no, pues ya quedó forjadísima la idea de violencia política de género, son estos los parámetros y vámonos de aquí. Y ya los ponemos a manera de diccionario y no. Creo que sin duda, si nosotros entendemos que este fenómeno sociológico, cultural, delictivo, como lo queramos llamar, ha venido a permear o a afectar un ámbito como el que nosotros tutelamos, tenemos que estar abiertos al cambio, abiertos a la necesidad de encontrar esas herramientas, esas modulaciones y todo eso. El reto de que ya estamos rompiendo paradigmas, estamos demostrando, porque también la sociedad nos impone eso, ¿no? Porque a nosotras sí tenemos que demostrar que sí nos rueda el cerebro, cosa que no se le exige tanto a los caballeros. O sea, como es normal esas posiciones, pues lo hagan o no lo hagan bien, pues no pasa nada. Pero cuando una mujer llega en estos espacios, pues es más cuestionada, es más criticada, es más observada. Pero creo que también nos falta en esa hermandad entre las mujeres de cualquier espacio empezar a admirarnos. Y por eso hoy empiezo por eso, de mi admiración, mi respeto y decir, qué chingona magistrada, porque es la magistrada del tribunal hoy del estado de Puebla, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer. Y siempre para mí es una gran responsabilidad el poner y hablar y decir a las niñas. Por eso a veces cuando tengo estas oportunidades, pues trato de decir a las niñas que no tengan miedo, que rompan sus propios paradigmas y que nadie va a construir nuestros sueños si no lo hacemos nosotras. La moda pasa, hasta la adversidad pasa, pero los sueños no pasan si uno no lo construye todos los días. Nada sucede por arte de magia, como siempre les he dicho, si no lo hace uno. Y eso es lo que me ha enseñado mi vida, eso es lo que me ha enseñado mi historia. Cuando tú vienes de un entorno adverso, cuando tú vienes de un entorno que no tienes oportunidades, sino que tú tienes que construir tus oportunidades, o quizás tu oportunidad era la de repetir la historia de mamá, era la de repetir la historia de la abuela, de la tía, de la hermana, y que hoy fueses parte de la estadística de este país, del por qué estamos jodidos en la interpretación de los que hacen política pública de repente, y entonces dices, no soy jodida, no me hace falta un cerebro, lo que me hace falta son oportunidades, nada más ni nada menos. Igual que al hombre, igual que a mí me lo tienen que dar, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que las niñas sepan, ¿no? Que ellas en sus... Enfrentar esta nueva modalidad, bueno, desde la plataforma, pues fue involucrarnos muchísimo en aprenderlo, después llevarlo a cabo con los niños y practicarlo. Claro que para las tres partes fue muy difícil, ¿no? Hacer un vínculo, padres
educadores y niños, ¿no? También fue difícil porque los niños no estaban acostumbrados a estar frente a un dispositivo tanto tiempo. Entonces, pues hicimos un gran equipo, los padres de familia, los niños que han aprendido muchísimo, que eso también creo que fue una oportunidad, así viéndolo bien, es una oportunidad para aprender más de la tecnología, ¿no? Que a lo mejor nos limitábamos un poco al estar en la escuela, pero sí es un factor muy, muy, muy difícil para llevarlo a cabo. También otro factor muy difícil es que los papás ahora dan respuestas, no dejan participar a los niños, les solucionan todos los problemas. Uno de los retos más grandes que yo he observado durante todo este tiempo es la desigualdad socioeconómica. Toda vez que no todos los estudiantes tienen acceso a Internet por un lado y por otro lado las herramientas. O sea, en la mayoría o en muchos casos los estudiantes de la universidad no son de Puebla. Entonces, ante esta situación, tuvieron que emigrar a sus diferentes comunidades y entonces el factor económico, la lejanía de los lugares también ha sido algo que les ha dificultado mucho el acceso a las clases virtuales que se iniciaron desde hace más de un año. Independientemente también del tema de la escasez de herramientas tecnológicas. O sea, no todos cuentan con una computadora y además una computadora que pueda tener acceso a las plataformas que estamos utilizando ahorita para poder llevar a cabo este reto tan grande al que nos hemos estado enfrentando todos. Definitivamente, el hecho de que ya como estudiantes universitarios incluya también el uso de la tecnología de las TICs, o sea, no significa que seamos unos expertos. O sea, la verdad es que hemos venido utilizándolo tanto los estudiantes como los maestros. O sea, pues a los mayores obstáculos a los que nos hemos enfrentado precisamente es a la velocidad o eficiencia de los proveedores de Internet. Por ejemplo, en mi caso, yo tuve que cambiar 2 veces de compañía, de proveedor, porque de repente estaba dando clase y ¡pum!, me iba, ¿no? Entonces, el depender de la tecnología, de lo que es la luz, la computadora. Hay momentos que me he tenido que ir a la escuela, ¿no? Porque se va la luz y tenemos que continuar, ¿no? El uso de las plataformas tanto para los padres, los alumnos y nosotros los docentes fue un gran reto, un gran reto. Luego, existen en casa muchos distractores, tanto visuales como auditivos, y es algo que no podemos nosotros manejar. Por ejemplo, en el caso de ustedes, yo me he esforzado por hacer que las presentaciones PowerPoint, que jueguitos, que esto, para que los alumnos se motiven y estén todo el tiempo atentos, porque en cualquier momento ellos dicen, como decía la maestra Miriam Hernández, ¿no? Apago mi cámara y no, tenemos que ver la manera cuando son chiquitos de que estén dentro del conocimiento y que lo lleven. Nosotros trabajamos en la sierra con internet satelital. Lo pagamos a precio de oro cuando se inició. Fue el primer obstáculo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tuvimos que comprar una antena satelital que, bueno, era un presupuesto, o sea, no es lo mismo que hacer un contrato como en Puebla, ¿sí? Que voy a Telmex y contrato mi internet. Ese fue el primer obstáculo y a mí me emociona escucharlas y a la maestra de la UAP, a la maestra donde dicen sus alumnos. Imagínense, a mí me emociona participar y les agradezco muchísimo que mi voz sea escuchada y que sea yo portavoz de muchas de mis compañeras. También tengo cargos pues, de representación de ellas y yo así como directora, créanme, cómo exijo resultados, evidencias y todo lo que nos piden hacer. Y dijo, no, es que tenemos que ser antes que un directivo. Tenemos que ser compañeros, ser empáticos, ser humanos, ¿no? Porque se presume mucho esa palabra de empatía. No las dicen así en un discurso. Han cambiado las formas, las pautas culturales, sociales, económicas, políticas. El feminismo vino a trastocar y entonces la pregunta es si los hombres nos seguimos preguntando qué significa ser hombre, ¿no? Creo que es un primer momento. Y segundo, esta pregunta me recuerda a una investigación que hace Promundo en diferentes partes del mundo, entre ellos México, y ellos se toman lo que es la caja de la masculinidad. Y la pregunta es, ¿qué es ser hombre?
¿qué tanto cambió en esa población de hombres de 18 a 30 años? Y resulta ser que la caja de la masculinidad se llama así porque precisamente tiene que ver con esta presión, esta obligatoriedad que los hombres, también desde un sistema binario, desde esta masculinidad heteronormada, tenemos que mostrarle a otros hombres cómo ser. Y que lo vamos a ver y vamos a trabajarlo desde diferentes lugares de socialización, en las familias, en las escuelas, los medios de comunicación, las relaciones sociales. Y bueno, si nosotros preguntamos a mi papá, que tiene 90 años, pues me va a decir es que ser hombre, él viene del campo, y bueno, la maestra Mariana también conoce otro contexto, también muy interesante, ojo, y pues decía, pues trabajar, ¿no? Eso es ser hombre. Si uno le pregunta a un chavo de 17 años que viene de plataformas de streaming y todo eso, pues nos dirá que ser hombre, pues a lo mejor es dominar las tecnologías y las aplicaciones, o ser mejor que el otro y mostrar. Sin embargo, cuando uno va profundizando, ser hombre parece que implica reconocernos todavía desde la heteronormatividad, es decir, a los hombres nos tienen que gustar, las mujeres no hay más, y todo aquello que no parezca. Marcela Lagarde hace años decía, bueno, pues es que nosotros venimos de un factor cultural del patriarcado en el cual el machismo es parte de su hijo. El machismo es como este resultado cultural y social en el cual los hombres creímos que son esas prácticas. Y ojo, porque las generaciones de ahorita van a decir machismo, no, machismo a mi abuelo, no, él era bien machista. De la masculinidad es la paternidad. Seguimos haciendo lo mismo que hacemos con las mujeres, es decir, pensamos que como tenemos un útero, para consolidarnos en la sociedad tenemos que ser madres. Y ahora hay muchas chavas, muchas mujeres que deciden no ser madres. Y estamos en ese cambio histórico y en esa evolución del mismo género, en que muchas deciden no ser madres. También los varones también están entrándole a ese tema, a decidir no ser padre. Pues me parece que la paternidad también que tendría que ser revalorada en cuestión de que no necesariamente es un indicador de la construcción de la masculinidad, porque ciertamente se cuestiona por qué no ha sido padre ese hombre a determinada edad, seguramente porque tiene otras preferencias sexuales, etcétera, etcétera, y volvemos a la misma camisa azul. Entonces yo creo que la nueva masculinidad o estas maneras disidentes, como ya nos dijo magistralmente Cirilo, tendrían que también cuestionarse qué tanto los varones ahora quieren ser papás, ¿no? También se vale ese cuestionamiento y hay muchos varones que deciden, yo no le entro a la paternidad y se vale. Tendrán que asumir que entonces su masculinidad se construye con otras cajitas o con otros ladrillos en esa pared. Pero la paternidad, al igual que la maternidad, tiene que ser una deconstrucción con base a la posición y condición de vida de cada ser humano. Me atrevo a hacer esa pequeña precisión. Ahora, ustedes algo bien interesante, magistrada, de cómo desde justamente quienes procuran justicia, la perspectiva de género tiene que ser una herramienta básica para poder tomar decisiones, sentencias y demás. Yo recuerdo que me tocaba leer a Elena Saola y yo quedaba dolida del corazón de cómo el mismo delito cometido por un hombre y por una mujer tenía una sentencia diferente solo porque las mujeres no podían delinquir, porque somos las dadoras de vida, las que protegemos la vida, las creaciones más tiernas, ¿no? De esta creación, y pues no, también hay mujeres que cometen ilícitos, pero en ese entendido, por ejemplo, cuando un hombre mataba a golpes a sus hijos, recibía menos años de cárcel que una mujer que mataba a sus hijos a golpes. ¿Por qué? Porque ni las hienas, ¿no? Hasta las hienas cuidan más a sus crías. Entonces, bajo ese constructo social, tampoco entonces el sistema judicial avanzaba. Por eso que ahora haya una perspectiva de género o que los casos sean visualizados desde la perspectiva de género, de verdad permiten sentencias mucho más claras y que la justicia sea justa, que a mí siempre me encantaba esa frase, ¿no? Así que Desde muy niña tuve la suerte, yo así lo considero, de estudiar la primaria en una escuela oficial en donde había niñas de todo tipo de pues estratos sociales, económicos y demás, lo que me hizo convivir con muchas de ellas. Y advertí el trato desigual que algunas maestras hacían hacia algunas niñas que pues eran
hijas de trabajadoras del comercio, domésticas, y ese trato desigual a mí me parecía que era injusto. Desde ese momento yo a veces comentaba algunas cosas con las maestras y me gané 2 que 3 castigos, por decirlo así, por interrumpir a mis maestras en el sentido de que no me gustaba que les trataran así. Éramos escuela de niñas. Más tarde, contra toda la idea, la opinión y los consejos de mi familia, que consideraban que la carrera de abogado no era para una señorita, sino que era para los varones, era una carrera de hombres, que qué iba yo a hacer a la universidad, que estudiara como una carrera como maestra de jardín de niños, como educadora, o que viera qué otro tipo de decoración de interiores, algo por el estilo. Y me rebelé también, siempre he sido una rebelde. Me fui a inscribir a la universidad, primero a la preparatoria Benito Juárez, que era un ambiente un poquito diferente y fuerte, ¿no? Para alguien que ha estado siempre en la escuela de niñas. Y ahí no me fue tan mal, pero cuando llegué a la facultad, teníamos un maestro que muchos de mis compañeros de mi generación lo recuerdan como el famoso Panchote, un distinguido abogado que se expresaba no muy cordialmente del papel que hacíamos las mujeres ahí en la universidad, con términos que ahora diríamos misóginos y demás, y hoy hablaríamos de violencia. Pero sí es un reto que han ido construyendo muchísimas mujeres. Y puedo hablar desde esas épocas hasta ahorita con un ejemplo como 50+1, capítulo Puebla, que preside la magistrada Palomino. Si ustedes recuerdan, cuando empezó la lucha de las mujeres, de otras mujeres, que son las del mérito, pues se les veía como mujeres caceroleras, viejas histéricas, váyanse a la casa, como le decían algún maestro a la magistrada Palomino. Luego la ley empezó con esa lucha, esa insistencia con la cuota de género, que si entraban el 30% de mujeres, y ahora pues ya es el 50 y el 50, ¿sí? Entonces sí se ha logrado muchísimo y ya tienen más cuidado antes de ofender a una mujer, antes de quererle quitar su derecho a acceder a un cargo, a que si las despiden porque están embarazadas, etcétera. Todo lo que pasa a la mujer, porque no perdamos de vista el papel de la mujer en la familia. Sea casada, soltera, la mujer tiene otro perfil que es de gran responsabilidad y que no puede descuidar, y que al mismo tiempo quiere crecer y quiere participar porque lo puede hacer, porque tiene las capacidades. Entonces, lo que yo sí les recomiendo a las mujeres, que claro, víctimas de violencia, inequidades, discriminación en el trabajo, etcétera, todo eso se da. Pero no nos caigamos en la autocompasión, en ser víctimas y no abonar hacia nuestro fortalecimiento como mujeres en lo intelectual, en lo que nos gusta hacer, en lo que queremos hacer. Nadie tiene por qué aguantar a un marido agresivo, golpeador, o a maestros o a las mismas mujeres, pero si no hay esa hambre de fortalecerte tú, toda la vida vas a ser víctima. No se va a evitar, pero creo que es importante que esta apertura vaya acompañada no solo de que la ley diga que la mitad tenemos que ser mujeres en los ámbitos del Estado, sino que también se lo gane por conocimiento, que te digan, ay, pues tenemos que invitar ahora a una mujer, pues a ti vente para acá. Es mejor que sea porque da el perfil, porque te
avance y profundización de los estudios de género. Hoy nos permiten advertir que como ya se comentaba, es una construcción de orden cultural que presupone determinados atributos, unos propios de las mujeres, otros propios de los hombres, a partir de los cuales les asignamos un rol determinado en la vida, en todas sus etapas. Esta construcción condiciona muchas de nuestras concepciones, propicia estereotipos y prejuicios que a lo largo de los siglos permearon en todo nuestro comportamiento, nuestras convicciones y hasta en trasminar a nuestras leyes. Visibilizar cómo afecta esta construcción en leyes, así como en distintas circunstancias que envuelven a las que surge la controversia, justificar, acudir a la técnica de juzgar con perspectiva de género sustentada en el reconocimiento del papel desempeñado por la cultura y la tradición en la limitación del ejercicio por la mujer en sus derechos fundamentales. Esto es, que es un deber para las personas que juzgamos, implica impartir justicia con una visión de acuerdo con las circunstancias del género, eliminar las barreras y obstáculos preconcebidos en la legislación respecto a las funciones de un género y de otro, que materialmente puedan cambiar la forma de percibir y valorar los hechos y circunstancias del caso. Ahí radica la importancia. Nos lleva a interpretar las normas y aplicar el derecho, así como apreciar los hechos y las pruebas que formen parte de una controversia, tomando en cuenta principios ideológicos que la sustenten, así como la forma en que afectan de manera diferenciada a quienes acuden a demandar justicia. En otras palabras, Norma Angélica, interpretar la norma aplicable, evaluar si provoca una violación al derecho de igualdad al introducir impactos diferenciados por razón de género y en su caso optar por aquella interpretación que elimine esa situación de desigualdad e incluso inaplicar la norma. Su trascendencia, como se puede apreciar, pues no es menor. Estriba en sostener una determinada norma que impacta de manera diferenciada a una mujer o en valorar los hechos, circunstancias de forma tal que subsista o se mantenga una condición de desigualdad. Por ejemplo, entre otros asuntos que hemos resuelto en la segunda sala de la Suprema Corte, destaca uno en el que se amplía la tutela de los derechos de las trabajadoras que son objeto de un despido injustificado por motivo del embarazo. Sostiene la obligación de las juntas laborales de analizar estos casos a la luz de la perspectiva de género. En este asunto, que fue presentado bajo mi ponencia y aprobado por unanimidad de votos, derivó la contradicción de tesis 318/2018, en la que se determinó que las juntas se encuentran obligadas a analizar la verosimilitud del dicho de la trabajadora que alega haber sido despedida con motivo de su embarazo, y el patrón exhibe en su defensa la renuncia de ella firmada. En un análisis de perspectiva de género, la sala estableció que el juzgar debe atender a la realidad en que se desenvuelve la mujer trabajadora y eliminar las barreras y obstáculos que la colocan en una situación de desventaja en un momento en que de manera particular requiere de gozar de la atención médica necesaria en el periodo pre- y postnatal y de las demás prestaciones de seguridad social que garanticen su bienestar y el del menor, lo que exige una mayor y particular protección del Estado con el propósito de lograr una garantía real y efectiva de sus derechos. Por otra parte, en la solución de este asunto, se tuvo en cuenta que si bien la mujer embarazada goza de ciertos derechos y prerrogativas que la Constitución y las leyes le reconocen, es un hecho que en realidad muchas enfrentan la falta de estabilidad en el empleo por la carga que supone para algunas empresas el otorgar una licencia de maternidad que les obliga a suplir a la empleada embarazada con los consiguientes costos, tanto como para la etapa posparto y de lactancia, por las prerrogativas que la ley impone al conceder a las madres trabajadoras. Bajo esas premisas, se consideró que es fundamental tener en cuenta que en realidad es más probable la existencia de un despido con motivo del embarazo que la renuncia voluntaria de una mujer en ese estado, por lo que es de suma importancia reconocer su condición de vulnerabilidad en la medida en que existe duda razonable acerca de la voluntad de la mujer de prescindir de su empleo, en circunstancias en las que habrá de hacer frente
a los gastos que implica el alumbramiento y la necesidad de acceder a los servicios de seguridad social para ella y para el medidor. A partir de estas consideraciones, la sala determinó que cuando la trabajadora acredite encontrarse embarazada, los podemos dividir en 3 etapas. La primera es el seno familiar. Mucha oposición, por increíble que parezca, en el seno familiar para que las mujeres nos entremos en ambientes que se han considerado históricamente eminentemente masculinos. Nuestras madres y hermanas quizás no tuvieron las oportunidades de visualizar el mundo como lo hicimos nosotras. Entonces, la primera barrera es esa, la negación de nuestras familias para incursionar en un mundo tan complicado como es la Marina. La segunda fase yo considero que es la época como estudiante de náutica. En aquel año, cuando yo ingresé en 1989, mi primera intención fue acercarme a la Escuela Náutica Mercante de Veracruz. En México tenemos 3 escuelas náuticas, en Mazatlán, en Veracruz y en Tampico, de la que yo soy egresada. Entonces me acerqué a la Escuela Náutica de Veracruz para pedir informes y lo primero que me dijeron fue: aquí no aceptamos mujeres, tendrás que irte a Tampico. Fui a Tampico, hice los exámenes de admisión, ingresamos 7. En aquel año ingresamos 7 chicas, me gradué solo yo, de las 7. Y entonces, como no aceptaban mujeres en Mazatlán, no aceptaban mujeres en Veracruz, significa que de esa generación represento a toda la generación de mujeres de ese año. Complicado porque, por ejemplo, mis actividades son pues de mucho tiempo fuera de casa, mucho tiempo fuera de estar con los amigos, de estar con la familia, de estar ahí con la unión con la que siempre te desarrollaste o parte de tu vida, convivías con ellos prácticamente todo el tiempo los veías. Y entonces llega un momento en el que te separas arduamente o tajantemente de tu familia por tanto tiempo, y me refiero a tanto tiempo en las cuestiones de que mis actividades pues a veces son estar 2 o 3 meses fuera de casa. Entonces sí es un poco complicado porque llega el momento en el que a veces piensas que dices, ¿de verdad necesito esto? ¿De verdad necesito estar lejos de mi familia, lejos de mis amigos o de mis actividades que yo llevaba anteriormente? Pero llega un momento en el que piensas, bueno, yo me pongo a pensar tranquilamente, serenamente, en donde respiro profundamente y digo, vale la pena este pequeño esfuerzo que a veces hago. ¿Por qué? Porque me ha dado a conocerme, más que nada, a demostrarme a mí misma que el límite lo ponemos nosotras. Digo nosotras o nosotros en general. Cuando vences ciertos obstáculos, ciertos retos, te das cuenta que en realidad nada es imposible. Y a lo mejor tú tenías un miedo súper enorme. Y claro, o sea, vienen muchas cosas porque es algo desconocido. El no voy a poder, qué van a decir, cómo me van a llamar, cómo lo voy a hacer, si pido ayuda, a lo mejor y me la van a negar porque soy mujer, muchas cosas, muchas cosas. Pero también aprendes a trabajar en ello. Conforme haces las cosas, hay modos. O sea, ya le encuentras el lado bueno. Ya no se te vuelve pesado. Ya es como de, bueno, o sea, ya estoy aquí, lo voy a disfrutar. Lo que venga. O sea, bueno, malo, pesado, ligero, lo que venga. Porque solamente es un rato. Después vas a estar súper tranquila. Y te tienes que mentalizar. Bueno, es un rato, lo voy a hacer, lo voy a lograr, le voy a echar muchas ganas.
Si te piden un 100, tú da el 110. Siempre, 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 siempre. Para que al final del día te quede de, "Oh, lo logré. Lo logré", o sea, es lo que yo hice, lo logré. Y yo sé que puedo con esto y con más. Siempre, siempre, siempre avanzando. Hay muchas chicas en la brigada que nos damos a notar por nuestro trabajo. Un desarrollo anormal de la célula. Toda la célula tiende a crecer, tiende a desarrollarse, pero habitualmente tiene un crecimiento normal. Llamémosle el núcleo, la célula, el citoplasma, etc. En el cáncer, este crecimiento es anómalo. Toda su conformación celular empieza a crecer en una forma desordenada. Y esta forma desordenada la hace agresiva. Y un término que hay que aplicarlo es que en el cáncer, esta célula tiene la capacidad de provocar metástasis, que es la transportación, la difusión de la célula inicial de un sitio para correr hacia otros sitios, para circular hacia otros sitios como órganos importantes como hueso, pulmón e hígado. Esa es un desarrollo anormal de la célula. Gracias, doctor. Sí, porque muchas veces pues hablamos, ¿verdad? Incluso del cáncer, pero realmente no sabemos qué es. Está dentro de nuestro cuerpo y de repente, entiendo yo, de manera desordenada, las células empiezan a crecer para generar esta enfermedad. Así es. Y ahora, ¿qué es el cáncer de mama, doctor? Bueno, este desarrollo en el órgano, en la glándula mamaria, que tiene diversos componentes. Para simplificar, hay el componente epitelial, que son los conductos, el parénquima en sí, que son lobulillos. El cáncer más frecuente es el ductal en un 85%, y otro es el lobular. Hay otras variedades. Entonces, es el crecimiento anómalo dentro de la glándula mamaria. Ok, doctor, ya nos vamos adentrando más en materia, ¿verdad? Así es. Para poder entender cómo atacar un problema, nosotros decimos visibilizarlo. Primero tenemos que saber cómo funciona para poder saber qué es lo que tenemos que hacer. Y en todo este crecimiento, entiendo yo, desordenado de las células que se dan dentro de este lugar que se llama mama, ¿cuáles son los síntomas a los que debemos ponerles atención? Porque las mujeres, la realidad es que tenemos muchos cambios hormonales, tenemos nuestros periodos menstruales, y todo eso nos genera cambios dentro de nuestro organismo. Y a veces decimos, bueno, pues me siento inflamada, me siento mal, me duele, pero es normal porque ya me va a venir mi periodo. Pero quizá no está normal. Quizá algunas de nosotras tampoco hemos aprendido a conocer perfectamente nuestro cuerpo. Algunas de nosotras todavía estamos explorando nuestro cuerpo. ¿Cuáles son esos síntomas, doctor, que nos deben llamar hacia hacer un estudio más profundo, poner más atención cuando tengamos esos síntomas? Es muy buena pregunta. Quisiera puntualizar. Hay síntomas y signos. Los síntomas es lo que el paciente percibe y los signos es lo que se puede presentar. Aquí, contestando, los síntomas son tardíos. Cuando una persona con cáncer de mama tiene síntomas o tiene dolor, es porque ese tumor es muy grande. No debería haber síntomas. El signo puede ser la presencia de un nódulo. Y aquí es donde existe mucha confusión. No todo nódulo mamario, no toda la presencia de masa tiene que ser un cáncer, pero sí es motivo de alertar. Entonces, quedémonos en este término. Son signos. Puede ser la presencia de un nódulo. Y en un principio ustedes habían mencionado detección oportuna. Para que haya signo, para que haya presencia o haya un síntoma, puede pasar mucho tiempo. Es aquí donde aplica la detección oportuna. Es aquí en donde cabe la detección oportuna por medio de la mastografía. Pero volviendo a qué es lo que debe hacer
la paciente es explorarse y saber reconocer su glándula mamaria. Nadie más sabe que ella, saber cuáles son los cambios cíclicos, como usted bien dijo. Hay en cada cambio hormonal, puede haber un aumento en forma global, pero no necesariamente tiene que haber una masa o un nódulo. Y si se llega a palpar un nódulo, bueno, vigilarlo unos 2, 3, 4 días que pase su ciclo menstrual, el sangrado menstrual, y esa glándula mamaria tiene que regresar a un tamaño normal. Si existe todavía la presencia de un nódulo, entonces acudir con la persona indicada. Acá tiene que ver también con la lámina que les voy a presentar. En 1980 a 1996 sí hay más violencia contra los hombres, ¿no? Homicidios, muertes de hombres, ¿no? Pero contra las mujeres creció la muerte contra las mujeres. Creció en porcentaje a la población, creció el 209.5%. Pero lo más grave es que estas mujeres en esas fechas estaban siendo asesinadas por sus parejas, por sus esposos, por sus familiares, a diferencia de los hombres, ¿no? Y hubo un avance, las mujeres empezaron a hablar precisamente sobre la violencia que estaban viviendo en todo el mundo, y la ONU empezó a hacer conferencias, reuniones de mujeres para que las mujeres pudieran hablar precisamente de esta problemática. Y pues bueno, en 1975, que son muy poquitos años, 35 años aproximadamente, se efectuó en México la primera conferencia mundial contra la mujer de la ONU. En esta conferencia, los temas detonantes que se manejaron fue aborto y, curiosamente, violencia sexual. A partir de esta conferencia mundial que se hizo en México, es que las mujeres en México empezamos a levantar más la voz, empezamos a visibilizar, empezamos a tratar de que nos escucharan. En esas épocas no había porcentaje de hombres y mujeres en las cámaras, por ejemplo, nada más había 2 mujeres, ¿no? En aquella época fue la primera mujer, Griselda Álvarez, fue la primera gobernadora en Colima, ¿no? Entonces, es realmente de llamar la atención cómo estaba la violencia en aquella época, ¿no? Entonces, sí es, o sea, realmente la historia de la lucha de las mujeres sí empezó a hacerse visible por mujeres que sí son emblemáticas y mujeres que nos dejaron pues una herencia, ¿no? Y que estamos tratando de responderla. Estas otras cifras nos hablan, y me gustaría compartirlas con ustedes, porque ya son cifras de los años recientes, de 10 años hacia atrás, ¿no? Que es cuando ya las mujeres ya estuvieron en la OEA, ya estuvieron en diversas conferencias, platicando, hablando, exponiendo las problemáticas, ¿no? Por ejemplo, UNFPA habla en el año 2000 de 2 millones de niñas entre 5 y 15 años son introducidas en el mercado sexual. Acá vean cómo en esa época se sigue hablando mercado sexual y no se habla de trata de personas, que antes se hablaba de trata de blancas, ¿no? En Tlaxcala, y parece ser que Tlaxcala y Puebla es todo un corredor, ¿no? de trata de personas.